Pues vamos a iniciar nuestra clase y en esta clase vamos a tocar el tema de motivando a la iglesia a evangelizar. Ya hemos avanzado, estamos en la página 13, ya hemos avanzado bastante sobre el evangelismo, tanto personal como grupal y masivo, y hemos visto algunos puntos. Hoy vamos a ver este punto de la motivando a la iglesia a evangelizar. En nuestra clase pasada nos quedamos ahí hablando sobre que hay diferentes maneras de evangelizar y al final decía que no hemos explorado algunas de esas maneras, como es la internet, como algunos otros métodos de evangelismo que podríamos ir actualizando de acuerdo a a las circunstancias que se nos están ofreciendo en los medios de comunicación. eh, y el evangelismo es eso, es proclama. Recordamos que Jesús hacía tres cosas en Mateo capítulo 4, los últimos versículos que he mencionado desde el principio de las clases. Y una de estas cosas que hacía importante decía que enseñaba. Ujú. Y luego decía que proclamaba. Y por último, que salvaba. Entonces esas palabras del griego que son las que tienen que ver con didáctica, que tienen que ver con querigma, ¿verdad? Nuestro ministerio querigmático y el soter, que es salvación. Y estas dos últimas palabras, junto con la enseñanza, nos hablan de que nuestra función como iglesia es proclamar el reino de Dios. El reinado de Dios en la tierra es algo que debemos establecer en nuestras propias vidas. Por eso la motivación para la evangelización es una parte o una clase muy, muy importante. Entonces vamos a ir a nuestro manual ahora mismo y vamos a ir leyendo y empieza a hablarnos acerca del cuerpo de Cristo precisamente, como el cuerpo de Cristo nos permite ver y establecer la motivación para estar trabajando en esto, ver qué pasaría si no hacemos el trabajo. Por ahí, antes de empezar a leer el texto, hay un comentario que dice, la única función de la iglesia es proclamar el evangelio. Es para la razón por la cual existe la iglesia. Sin embargo, ahorita vamos a ver en el listado que vemos que hay otras motivaciones que pueden estorbar muchas veces con esto, pueden llegar a estorbar estas motivaciones. Dice ahí, unidad 5, motivando a la iglesia a evangelizar. Eh, porque hay que motivar al cuerpo de Cristo a cumplir con un mandamiento de Cristo? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué si esta es una función natural, como decía, del cuerpo de Cristo? Y nos empieza a hablar el autor del manual, algo muy interesante. ¿Me ayudas, Pastor Juan, con el primer parrafito? A modo de ejemplo, imaginémonos al cuerpo humano en representación de la iglesia, el cual, con todos sus sistemas, nervioso, endocrino, inmunitario, tegumentario, muscular, óseo, articular, linfáticos, y los aparatos digestivo, excretor, reproductivo, respiratorio, locomotor, circulatorio, decide no obedecer algunas órdenes que vienen del cerebro, Jesucristo. ¿Qué sucedería con este cuerpo? Sin duda alguna, diríamos que los sistemas y los aparatos no están cumpliendo con sus funciones. Asimismo, es para la iglesia, las funciones básicas de los creyentes son tener comunión con Dios, ser testigos, evangelizar, discipular. Al hacer estas cosas, es una iglesia a la imagen de Cristo y al no hacerlo es un signo de interrogación. Rick Warren, en su libro Una iglesia con propósito, 1998, expresa algo que mueve a todas las iglesias, páginas 83 y al 86. El desafío está en que en el propósito que mueve a la iglesia sea el propósito correcto y presenta algunos tipos de iglesias según el tipo de propósito que se les mueva. Hasta ahí vamos a leer, por Hasta favor. ahí, hasta ahí, ahora sigo. Ahí, por favor. No, ahí, hasta ahí, Pastor. Ok, Gracias. Entonces, vean ustedes cómo en este párrafo nos da primero el ejemplo. Si el cuerpo tiene una función
y esta función es sostenerse y tiene los diferentes sistemas y los diferentes aparatos para sostenerse. Si alguno de estos no obedece a la cabeza, las instrucciones, imagínense nuestros pulmones, nuestro sistema de la sangre para purificar el oxígeno, y de repente al pulmón se le ocurre no funcionar, ¿verdad? Pues no, no funciona, no, no sirve para nada. Por eso está ese, si somos la imagen de Cristo y no estamos haciendo el trabajo, pues no estamos reflejando esto. Aquí, antes de leer lo que dice Warren en este libro de Iglesia con propósito, que que es muy interesante lo que él está diciendo por una razón muy importante. Nosotros tenemos algo que se llama identidad. El sistema de nuestra forma es identitario. Es decir, nosotros nos sentimos algo y en función de eso, en función de ser alguien, actuamos. Somos lo que decimos ser o actuamos en base a lo que decimos ser. Si nosotros somos la iglesia de Cristo, entonces debemos reflejar la luz de Dios al mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Esto lo dice en Mateo 5. Ahora bien, si nosotros no estamos en este sentido reflejando esta luz, estamos teniendo un problema de identidad. ¿Se dan cuenta? Un sentido de identidad. ¿Qué es la identidad? Se define sencillamente. La identidad es cuando nosotros sabemos a dónde vamos y de dónde venimos. ¿Mm? Entonces la iglesia debe tener este sentido, saber a dónde va y de dónde viene y qué está haciendo. Entonces, la iglesia tiene esta característica y como dije ahí, hay iglesias que tienen que los mueve un propósito diferente. Ahí donde estaba leyendo el pastor Juan, leemos lo siguiente: iglesias movidas por la tradición. Ujú. Es decir, hay iglesias que lo único que siguen es una tradición. Entonces, le pregunto a una de las personas, ¿por qué vienes a la iglesia? No, pues es que desde que mi abuelito vivía y era joven, venía a esta iglesia y ahora yo sigo viniendo a esta iglesia. De hecho, mucha de la evangelización de algunos de los movimientos cristianos en América Latina y sobre todo en los Estados Unidos se mantienen por la crecimiento demográfico, es decir, porque los cristianos tienen hijos y esos hijos asisten a la iglesia, en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces, este es un crecimiento simplemente demográfico, por tradición. Se va a la iglesia por tradición. Por eso algunas personas llegan a decir, yo soy cristiano, pero no practicante. Es una gran aberración, ¿no? Esto. Hay también personas que dicen, yo soy de la religión popular, pero no practicante. Pues, ¿cómo? Entonces no eres. Si hay ciertas normas, ciertas cosas, pues tienes que ser. Esto es seguir la tradición. ¿Es importante la tradición? Sí, muy importante, pero no es el evangelio, no es la motivación correcta para predicar el evangelio. Siguientes iglesias motivadas por la personalidad. Es decir, hay gente que tiene cierta personalidad, son buenos oradores, son personas carismáticas y entonces dice, pues tú, ¿por qué vas a esa iglesia? No, pues yo voy a esa iglesia porque el pastor predica muy bonito. No es una razón, ¿verdad? No es una razón. El pastor tiene la obligación de predicar bonito, ¿verdad? Pues es su trabajo. Para eso tiene la chamba. Y aunque nosotros somos bivocacionales y tenemos dos o tres trabajos y además dos o tres actividades, nuestra prioridad debe ser presentar un sermón adecuado. ¿Mm? Un sermón adecuado. Y la personalidad sí es importante el buscar tener una personalidad adecuada para ser pastor, pero no lo es todo, no lo es todo, es una parte y no debe ser la motivación para que la gente vaya a la iglesia, ¿de acuerdísimo? Ahora, otra motivación puede ser, fíjense bien, esta es una motivación, iglesias motivadas, nos dice el Señor en su libro, motivadas por las finanzas. Ujú. Es decir, ahí hay una motivación de dinero, ¿verdad? Entonces, tampoco es malo que las iglesias tengan dinero y que tengan finanzas sanas. De hecho, vamos a dedicar un espacio, o se dedicó un espacio ya a donde estamos nosotros en el tema 10, el módulo 10 ya se dedicó
un tema las finanzas, es parte importante el trabajo financiero que las iglesias hagan, pero mucho ojo y mucha atención. No es una motivación. ¿Por qué? Porque motivación es la razón de ser, digamos, la identidad. ¿Recuerdan ustedes que hablamos que las iglesias tienen identidad? Entonces dicen, bueno, ¿por qué nos vamos a reunir? Pues es que necesitamos sacar el diezmo. Ujú. Yo conozco iglesias, o me ha tocado estar en iglesias que dicen, eh, pues, ¿qué pasa si suspendemos el culto? No, pues no pagamos la renta. Entonces no podemos suspender el servicio. ¿Se entiende esto? Entonces la motivación de ellos es lo económico. No malo nuevamente, pero un motivo. El siguiente es muy interesante porque la mayoría de las iglesias caen en el activismo. Ahorita voy a hacer una pregunta, cómo se maneja este activismo y a ver qué me contestan ustedes. Eh, el, Iglesias motivadas por los programas, ¿verdad? Entonces, ya dedicamos un tiempo en este curso donde llamamos a un no activismo y sí evangelismo. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de esto? ¿Qué es el activismo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podríamos hacer? Esa es la pregunta abierta que lanzo a ustedes y que quisiera que ustedes respondieran en la medida de lo posible. Y es, ¿cómo hacemos para distinguir? Porque obviamente tenemos que tener programas en la iglesia, tiene que haber una planificación, tiene que haber diferentes cultos. Ahora mismo estamos haciendo una programación en nuestro curso de Aquila y Priscila, por días, cuándo vamos a terminar, y vamos a tener una actividad, ¿verdad? Que va a ser el curso de evangelismo abierto para las iglesias, para los feligreses de nuestras comunidades en finales de junio. Pero ¿cómo hacer para que este activismo no se convierta en la motivación? ¿Se entiende? Es decir, que las iglesias tengan este sentido. Abro el espacio para la pregunta, ¿cómo hacerle para, para que nuestra programación, van a ustedes ahí a comentar, pues yo tengo el programa, por ejemplo, tenemos próxima, ahorita aquí en nuestra comunidad de fe, tenemos próxima la escuelita bíblica de vacaciones. Ese es un activismo, es una actividad, es una programación que se está haciendo. Entonces, en esta programación que estamos haciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos lograr para, voy a ponerlos en cuadritos para poderlos ver? Ahí estamos. Ah, bienvenido, Pastor Samuel. No te había visto por ahí. Estás ahí. Listo. Entonces, ahí rápidamente, ¿cuál es la motivación? ¿Cómo hacer para que estos programas, escuela dominical, escuela de verano, curso de verano, el próximo evento de evangelismo, para que no se convierta en un activismo? Ujú. ¿Cuál sería esta forma? Abro los micrófonos para que ustedes platiquen. Ahí está Sergio, Pastor Sergio ya con el micrófono abierto, pero si alguno quiere comentar algo, si no, yo comentaré mi punto de vista. O comento primero y luego ustedes ven si se animan a comentar. Bien, por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia, pues tenemos en puerta la escuelita bíblica de vacaciones. Entonces, la gente que participa ahí tiene que entender que la razón de estar desgastándonos en esto es que los niños conozcan del evangelio. ¿Se dan cuenta? La razón no es llenar un espacio, entretener a los niños, sino la razón es que hay una razón evangelística detrás de todo esto. Cuando la motivación de la iglesia en tradiciones, personalidad, finanzas o programas es que las personas conozcan del evangelio, entonces es una buena motivación. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es lo que queremos decir. ¿Algún comentario al respecto de lo que están haciendo en sus iglesias en este tiempo? ¿Qué tipo de programas tienen ahorita? ¿Mm? Porque a veces nos convertimos en activistas, ¿no? Tenemos demasiadas actividades. Eh, Normalmente cuando uno quiere hablar con el pastor, le dice, ay, hermano, pues discúlpeme, pero yo tengo muchas actividades. Entonces, creo que a veces debemos ser más simples y dejar actividades. Por ahí recomendé hace tiempo un libro que ustedes ya
creo que algunos consideran que se llama la iglesia simple. Pastor Juan prendió su micrófono. ¿Quiere comentarnos algo? ¿O Sí, la pastor Olvia? buenas Adelante. noches. Buenas noches. Eh, yo quería comentar algo. Nosotros hemos hecho, ahorita lo hemos dejado de hacer, pero lo vamos a retomar, el de hacer desayunos para invitar a gente, que pasa, porque ahí pasa mucha gente donde estamos, y estamos cerca de un paradero del metro, y una estación del metro. Y lo hacíamos, ahorita lo hemos dejado, pero vamos a retomarlo, de hacer desayunos para invitar a gente que pasa y aparte del desayuno compartirle de la palabra de Dios. Eso es también ¿una qué? Un programa, lo Un queremos hacer. programa o cómo hacerlo también. Sí, 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 claro, es un buen programa y es una buena oportunidad. Ahí hay una forma de evangelismo que hablábamos al principio, cómo ser creativos, ¿verdad? Si yo tengo un lugar que está cerca de un paradero, de una estación de metro, y yo ofrezco desayunos, bueno, no sé si los cobran o no, no entramos en detalles, ¿verdad? No los cobran, me dice la pastora Elvia con la cabeza que no, pero también puedo ahí tener nuestros lonchecitos, los que hacemos, ¿verdad? Los famosos, ya se me olvidó el nombre, se me hace agua la boca, pero se me olvida el nombre, pambazos, esos pambazos. Y ya se me están antojando los pambazos otra vez. Entonces, vean ustedes cómo esta actividad, ¿verdad? Da a conocer a las personas. Yo conocí una iglesia que estaba en un lugar y tenían una cafetería dentro de la iglesia no para los cristianos, estaba abierta al público y la gente se asomaba y veía adentro el culto, pero ahí estaba la cafetería, ¿verdad? Era atendida por los jóvenes. Entonces, todas esas actividades, a desayunos que no se cobran, como los eventos que ustedes hacen, se invita a la gente un taquito, un cafecito, ¿verdad? Un desayunito y la gente pues se ve agradecida y sobre todo tiene uno la oportunidad de dar testimonio, ¿no? Entonces, este es importante. Otra motivación, seguimos adelante, voy a seguir adelante con la lectura. Cambio la vista, por ahí los dejo ver un ratito, pero cambio la vista, sé que ahí están. Los programas hay tres más, motivadas por los edificios. Ujú. A veces lo que queremos es llenar un edificio o mantener un edificio. Entonces es una motivación. Es correcta nuevamente. No es incorrecta, pero no debe ser la motivación. Eh, Ahí sí hay una cosa que el otro día platicaba con el pastor Samuel cuando vi que estaba haciendo su ampliación en su nave, ahí donde tiene su reunión. Y le decía, yo conocí una iglesia donde iba mi hermana mayor. Bueno, yo soy el mayor, pero yo le digo hermana mayor para que se enoje, pero porque es la mayor de las mujeres. No tengo que aclarar esto delante de ustedes, pero ya lo dije y no quiero que quede aquí grabado y lo escuche ella y se enoje conmigo. Entonces, este edificio donde ella asistía, que es el punto importante de enseñanza aquí, siempre fue en la terraza y tenía un lugar para cierto número de personas. Y esta iglesia duró más de 15 años porque ahí inició mi sobrina como bebecita y cumplió ahí sus 15 años. Ahí le hicieron su celebración de 15 años en esa iglesia, en ese lugar de reunión. Y fíjense ustedes qué triste que nunca, bueno, yo estoy seguro que para los hermanos que se congregaron, para los pastores que hicieron la pastoral, fue bonito, pero no tuvieron la oportunidad de crecer. Qué triste que haya sido que el lugar los limitó. Entonces, el edificio sí es importante tener más sillas, sí es importante hacer planeación, sí es importante querernos ir a un lugar más grande, sí es importante, pero no debe ser la motivación. Motivadas, iglesias motivadas en cuanto al evangelismo por los acontecimientos, ¿verdad? Hay una historia ahí famosa de una iglesia que el pastor Samuel conoce muy bien, que es la iglesia San Pablo, cuando era aquel lugar chiquito que en tiempos de febrero y marzo, que hay grandes vientos, hubo uno de esos remolinos que vino y de repente se vino el remolino, iba levantando techos, levantando cosas y de repente
No recuerdo ahora la historia, mi esposa tal vez le recuerde mejor, luego que estén ahí con ella le preguntan, pero resulta que la iglesia de repente se vio llena porque pues vieron que se venía el fin del mundo y todos corrieron a la iglesia, ¿no? Entonces llenó la iglesia. Entonces cuando tiembla, cuando saben que va a haber pandemia, la iglesia se quiere reunir, ¿no? Pero ese no debe ser, es importante y nosotros tenemos que tener las puertas abiertas para recibir a los damnificados de eventos desastrosos, pero no debe ser la motivación, no debe ser los acontecimientos. Y por último, dice, son motivadas por los inconversos. Eso se refiere, cuando nos dieron el curso, que hay veces que los inconversos nos hacen que abramos o empecemos a evangelizar, porque la gente inconversa empieza a llegar a las iglesias a decir, oiga, fíjese que tengo muchos problemas, fíjese que, y eso está muy bien, pero no debemos esperar, nosotros debemos ir a buscar a las personas, debemos salir a pescar, ¿verdad? Por eso en el Evangelio de Juan, cuando está el pasaje famoso de la mujer samaritana, que Jesús habla con ella y sus discípulos llegan y se sorprenden mucho de de que esté hablando con una mujer y la mujer ya fue y convirtió a gente, fíjense, fue una evangelizada que inmediatamente evangelizó y fue y les dijo, creo que he encontrado al Mesías y me ha dicho acerca de mí todo lo de mi vida y dice, mucha gente le creyó y siguieron la fe cristiana. Y cuando Jesús recibe a sus discípulos y va, sale todavía en el mismo capítulo donde está hablando Juan de esto, eh, habla y dice, miren los campos ya están listos para la siega, ¿verdad? Levanten su vista y vean cómo los campos están listos para la siega. Es decir, eso tenemos que observar nosotros. No tenemos que esperar que la gente a ver que tenga un problema para que venga a nuestra iglesia. Nosotros tenemos que estar motivados en este sentido. Seguimos adelante con el último parrafito para y que sigue hasta el siguiente, hasta donde dice Marcos 16. Vamos a leer estos pasajes de la página 14, pero voy a pedir si alguien me ayuda, por favor, con esta lectura, sin las notas de pie de página que son de la lección anterior y la referencia bíblica, la referencia bibliográfica a una iglesia con propósito de Rich Warner, Editorial Vida, 1998. Si no tienen este libro, como pastores, es importante darle alguna revisada a sus capítulos. Son interesantes. Vamos pues a lectura de estos dos párrafos, el último de la página 3 y el primero de la página 14. Y luego, si alguien va preparando la lectura, porque lo menciona ahí y está eh, hecho de esta manera que refiere el pasaje a lo que está diciendo, pero sería bueno que lo leyéramos en la Biblia para tener eh, estos tres pasajes de Hechos. Si me ayudan, y yo voy a leer Marcos 16:20 para explicar un poquito esta parte de la clase. Sería primero Hechos 2:40. No, primero, pastor, si me ayudas, antes leer el último párrafo de la página 13 Ok. y el primero, si te sigues con la lectura de la página 14 y luego ya Ok. regresamos a la lectura. ¿Qué fue lo que motivó a la iglesia del libro de los Hechos? La iglesia del libro de los Hechos estaba motivada por el poder del Espíritu Santo a contar que Jesús es el Salvador. Y cuando la iglesia predicaba, la gente creía, ocurrían señales y milagros, la membresía aumentaba y el pueblo encontraba solución a sus problemas. Los cristianos de la iglesia primitiva predicaban y el Señor les ayudaba con señales. Así es, ahora sí vamos a ver esto rápidamente, si alguien lo tiene, Pastor Sergio, Pastora Elvia. Hechos, quien lo tenga va brincando a los diferentes capítulos. Perdón, 2:40 al 47, por favor. 2:40, 47 dice así, la palabra, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esa perversa generación. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, y ese fue el versículo que mencionamos la clase pasada sobre que tenían favor de todo el pueblo y decíamos, es más importante tener una iglesia pequeña, ¿verdad? Que la gente sienta que si se va a tener una pérdida a una iglesia grande que digan, ay, qué bueno que se fueron estos escándalos. Ahora sí seguimos con Hechos 5:14, es un solo versículo. No sé si allá lo tiene la pastora Elvia, el pastor Juan. Y los, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Muy bien, y ahí de una vez ayúdame con el 15 y el 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Muy bien. Y Marcos, que es un evangelio que está escrito, dijimos cuando vimos en primera clase a los romanos, que es un evangelio muy breve, termina el evangelio diciendo, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron, aquí está la palabra querigma, o proclamaron lo que hacía Jesús desde el principio en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Esto es lo que estamos viendo en Hechos, en los versículos que leímos. El Señor nos ayuda y nos lleva a ser el que nos da la potencia para la predicación del Evangelio. Vamos al siguiente párrafito, por favor. ¿Qué debe motivar a la iglesia en, bueno, dice Paraguay, pero vamos a pensar también en México, a evangelizar? En este sentido, somos latinos y nos debe motivar lo mismo. Ahí tenemos versículos, pero están escritos, ahora nos los vamos a buscar. El primera, la primera razón es el primer mandamiento que Dios nos da. Esta es una, ¿recuerdan cuando vimos que las escrituras eran descriptivas y prescriptivas? Lo descriptivo es lo que están contando una historia. Lo prescriptivo es cuando manda algo específicamente. Este es el mandato a la iglesia. Se le conoce como la gran comisión, aunque algunos dicen que es la gran omisión porque la gente no lo hacemos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. El cumplimiento de, del mandato de Jesucristo. Dos puntos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta es una mandato y propiamente no se trata de andar bautizando gente, ¿verdad? Sino lo importante es lo anterior, aunque claro, el bautismo, que como dice Pedro más adelante y explica con toda claridad, dice el bautismo que corresponde a esto, hablando del bautismo en el Antiguo Testamento con el arca de Noé, dice, no salva, no de negativa, no, no salva, sino no, no salva. El bautismo no salva. Quien salva es Jesucristo, sino es la aspiración de una buena conciencia para los demás. Entonces, cuando nosotros bautizamos, no estamos evangelizando, estamos diciendo que ellos, dando testimonio de que ellos han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y ahora tienen la aspiración de una buena conciencia. Por eso es un error grande, pues a veces pensar que tenemos que bautizar a las personas cuando ya sean perfectamente cristianos, ¿verdad? Cuando ya estén dando testimonio. Debemos bautizar a las personas cuando están seguros de que han recibido a Jesús como Salvador, quieren dar testimonio público de lo que están haciendo y sobre todo, están
conscientes, muy conscientes de que tienen la aspiración de una buena conciencia delante de Dios, que están seguros, como dice el proverbio hebreo, la senda o el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En este sentido, sí debemos seguir este mandamiento, en este sentido, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente motivación que debe mover a la iglesia en México, porque el amor de Cristo nos impulsa, y así lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñir es cuando a uno lo aprietan, ¿verdad? Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto lo amplía, esto que dicen 5:14, 4 al 15, lo amplía muchísimo en algo que voy a hablar mañana y por eso lo tengo fresco en este momento, sobre el libro de Filipenses, que dice, les ruego, hermanos, que tengan este mismo sentir que tuvo Cristo, que no escatimando en ser igual a Dios, se despojó a sí mismo y se entregó, ¿verdad? Sufriendo muerte y muerte de cruz. Entonces, no debemos pensar en vivir para nosotros. Ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, este es el evangelio. No, no se trata de ninguna manera de decirle, ya, en este momento, por esta agüita que te pongo, por este aceitito que te pongo, por la señal que te pongo aquí, ya por eso eres buena persona. No, eres buena persona porque alguien pagó por ti. Y porque alguien pagó por ti, ahora tú tienes la aspiración y ya no vives para ti, sino vives para el Señor. Y esto, pues, es lo complicado en cierto momento, porque nosotros tenemos algo que les he dicho siempre que se llama el egoísmo, que a todos nos está moviendo constantemente a pensar primeramente en nosotros. Primero yo, después yo y siempre yo. En ese sentido, debemos ser cuidadosos. Ahora, otra motivación para la iglesia de México y de Paraguay y del mundo entero, porque al evangelizar honramos el regalo del amor de Dios en el sacrificio de Cristo. Y trae el versículo que podemos decir de memoria casi sin leer, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha, con H, dado a su Hijo. Esta es del verbo haber. Ha dado, es una dación. Este se conoce como el versículo de la dación continua de Dios, porque el verbo está en este sentido, en un pasado, presente y futuro, ¿verdad? Este es un verbo continuo. Ha dado, está dando continuamente a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más, aquí está sin acento, entonces dice, pero tenga vida eterna. ¿De acuerdísimo? Entonces, un versículo que repetimos mucho, pero que tiene un gran sentido. 3:16 y interesante leer el 18. Vamos ahora sí a meternos un poquito a leer y vamos a ir ahora sí, vean ahí en San Juan 3. Recuerden que San Juan 3 es la historia del famoso Nicodemo, ¿no? Y Nicodemo es el que, pues, está ahí con problemas, que le dice Jesús que es necesario nacer de nuevo, él no lo alcanza a entender, Jesús le explica y hace un discurso Jesús que empieza en el versículo 10 y va hasta el famoso versículo 16 que nosotros acabamos de leer, y el 18 explica por qué, o es una explicación del por qué ese versículo es tan importante. El que en él cree, ¿verdad? Ya leímos que dice 3:16, porque de tal manera, para que todo aquel que en él cree, ahora vuelve a repetir la palabra, el que en él cree, el con acento del Señor Jesús, no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nos deja aquí un sentido nuevo al versículo anterior.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aparentemente, en el que debemos creer es en el Dios Trino, tanto el Hijo como el Espíritu Santo, como el Padre, ¿verdad? Que nos está dando esa referencia, hablando de la Trinidad desde el principio de el capítulo 1 de Juan. Ahora bien, vamos adelante. Por favor, alguien me lee, por favor, ahí me ayuda con los siguientes viñetas para que me descansen un poquito los ojitos. Es el siguiente, porque las personas donde está Romanos 3:23, tenemos ahí ese versículo. Por- Porque las personas en Cristo están condenadas por toda la eternidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Sí? Seguimos adelante, por favor, pastora, con el siguiente. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:18 y 19. Porque somos embajadores de Cristo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5:20 al 21. No hemos mencionado ningún beneficio para la iglesia que evangeliza, más miembros, mayor fluencia en la comunidad, más finanzas, etcétera, para no centrar la vista en cosas secundarias. Necesitamos mantener la vida en el objetivo principal de la evangelización, la reconciliación del ser humano con su creador. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar el manual, vamos a poner rayita ahí. Si ustedes se dan cuenta, si no me equivoco, ya estamos casi al final de nuestro curso. Sin embargo, este curso trae un extra que habla de el sistema de evangelismo que vamos a estar tratando en las siguientes clases, que es el curso práctico que vamos a dar al final. Entonces, aquí ya vamos a dejar esta parte que dice acerca del problema de evangelizar, porque realmente llega un momento en que es un problema la evangelización y tenemos que estar atentos a cómo evangelizar adecuadamente, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando en esto en las siguientes clases. Entonces, ahí atentos, vamos a ver varios testimonios de evangelización y lo vamos a llenar o llegar a trabajar junto con el siguiente módulo, que es el módulo 11, que es las misiones. Son dos cosas diferentes. Evangelizar es trabajo de todos los cristianos en todo momento de nuestra vida. La misión es la misión de ir a todo el mundo de la iglesia. Ahora mismo, pues esto es natural, ¿no? La iglesia empezó a hacer misión empujada por la necesidad de salir. Los primeros misioneros fueron los que regresaron a sus casas de la fiesta de Jerusalén, ¿verdad? Recuerdan ustedes, ahí nos dice, y los que fueron convertidos eran un montón de gente. Entonces, ese montón de gente, primero más de 3,000, luego más de 5,000 o 5,000 y luego más de 3,000. Esta gente regresó a sus casas porque estaban ahí por una fiesta. Hemos dicho esto en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a esta situación. Bien, vamos entonces a dejar aquí nuestra lección, porque en este momento tenemos un cierre con esta parte que es importante, sobre esta parte de las tres verdades básicas que vamos a trabajar en la siguiente clase, ¿no? Estas tres verdades básicas, y estas verdades básicas es cómo evangelizamos.
es un poco crítica la forma de que evangelizamos y lo menciona ahí el manual, pero lo vamos a abordar porque es importante, ¿no? Es importante. La manera, y les adelanto, y lo he dicho aquí en esta clase, la manera en que evangelizamos, y cuando hablamos de evangelización masiva, y nuevamente no es que esté en contra de la evangelización masiva, pero muchas veces llevamos a gente de la iglesia que levante la mano, ¿verdad? Entonces, si contamos la gente que levante la mano. Cuando se hizo hace unos años aquí un trabajo de evangelismo con una campaña de evangelismo, me gustó mucho que los organizadores hicieron un programa que le llamaron Misión Andrés, porque recuerdan que Andrés es el que lleva a su amigo, a hermano, a los pies de Jesús. Les dice, mira, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Entonces, esta misión era que nosotros no fuéramos a la campaña de evangelismo, sino que nosotros lleváramos a alguien a la campaña de evangelismo. Entonces, esto es importante. Y la otra cosa importante es algo que vamos a empezar a trabajar como crítica, que es la conservación de los resultados. Es decir, si evangelizamos para tener resultados, y si los resultados los tenemos, entonces tenemos que conservar estos resultados a través de un trabajo que se llama discipulado, ¿no? Entonces, realmente el trabajo de discipulado es un trabajo que debemos empezar a hacer. ¿Qué hacemos con esto? Pues simplemente convertimos y esperamos que la persona solita reaccione. Pero ya nos tocará hablar de todos esos temas ya fuera del manual la próxima clase. Sí retomaremos la parte final del manual, pero iremos aquí. Y nos vemos entonces el próximo